Hola, hola, ¿qué tal amigos de su página Nutrición Celestial? Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estamos en un programa más de una hora con Dios por esta su página Nutrición Celestial, como todos los jueves a las 8 de la noche, hora de Costa Rica. Y bueno, ya hoy 19 de diciembre, jueves 19 de diciembre, ya casi aproximándonos a la época navideña y bueno, gloria a Dios por la Navidad. Bueno, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Bueno, y el día de hoy tenemos un tema muy lindo, muy especial, pero a la vez muy doloroso. Nos hemos abocado los últimos jueves a tratar temas que tienen que ver con estas fechas de Navidad. La semana pasada estuvimos en un conversatorio acerca de cómo manejar las finanzas, cómo manejar el dinero, más porque muchas empresas entregan aquí en Costa Rica los aguinaldos que corresponde a un salario adicional de un mes en este mes de diciembre. Y hoy tenemos un tema muy interesante porque, bueno, esta época es de alegría, esta época es de regocijo, pero para muchas personas es una época triste porque quizás han perdido algún familiar, ya sea un papá, una mamá, un esposo, una esposa. Y para muchos, cuando llegan estas fechas, en lugar de ser alegría, regocijo, se convierte en una época como de nostalgia, en una época de tristeza, en una época de angustia, porque están viviendo ese duelo, o tal vez la muerte de ese familiar fue años atrás, pero todavía se acuerdan de ese ser amado, del papá, de la mamá. Y vamos a hablar hoy precisamente sobre este tema del duelo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando esas personas que amábamos, esas personas que queríamos, ya han partido? Y para esto, hoy nos acompaña un amigo muy especial que yo quiero mucho, de la Gracias. iglesia donde yo me congrego, Emaús, y él es una persona que tiene mucha sabiduría, es psicólogo de profesión, y vamos a estar abordando acerca de este tema cuando ya han partido. Don Jorge Chaverri. Don Jorge, muy bienvenido a Nutrición Ah, Celestial y un placer tenerlo conmigo en esta hermosa noche. igualmente, igualmente para con todos. Me Sí, vas a así hacer una... es. Ajá, Claro que sí. Don Jorge, primeramente, pues se usa mucho la palabra duelo. Estoy pasando por un duelo y sería bueno tal vez explicar de primera mano qué significa el duelo, qué es el duelo en sí. ok. Bueno, buenas noches para todos. Un abrazo en el Señor para cada uno de ustedes, hombres y mujeres, con muchísimo cariño, de verdad. Quiero empezar con un pasaje bíblico que dice que como todas las cosas de la vida, dice Pedro, eso significa todo: dolor, duelo, alegría, tristeza, trabajo, etcétera, todos divorcios, etcétera, todas las cosas, dice la palabra, pero dice algo muy interesante, que en medio de todas esas situaciones, Él nos da preciosas y grandísimas promesas para salir adelante y abordarlos bajo una naturaleza espiritual. Y eso me encanta muchísimo, ¿verdad? Esto, a la alusión de lo que estás diciendo, de que hay alegrías y hay tristezas, eso siempre va a ser así, no solamente en diciembre. Todos los días del año siempre hay gente que va a pasar situaciones de este tipo. Entonces, cuando hablamos de duelo, es una palabra que se utiliza muchísimo antes. En los tiempos de antes se hablaba más bien cuando alguien moría. Hoy en día, ahora cuando viene la pregunta de los distintos tipos de duelo, ahí vamos a analizar algunos de ellos. Lo que tenemos que tener muy en claro es que es un proceso, es decir, nadie puede abordar un duelo de un solo golpe. Me explico, tiene que ir pasando por ese proceso que es como estadios o como escalones de una escalerita hasta que usted llega a superar el duelo, a hacer un cierre total, ¿verdad? Entonces debemos de entenderlo de esta manera porque no hay otra manera de explicarlo. Una de las cosas, es decir, el término que más se utiliza es de pérdida de algo o de alguien que tiene
un significado importante en mi vida, ¿verdad? Porque hay gente que se muere y uno dice lo siento y todo, pero no es exactamente el mismo intensidad del dolor al que lo está pasando de cerca, al que lo está pasando de lejos. Entonces, tenemos que tener muy en claro, y voy a hablar un poquito, porque yo sé, déjenme decirles a todos que esto es para un curso. Entonces, en una hora tengo que sintetizar para que darles lo mejor que podría enseñarles a este respecto. Ese proceso empieza con algo que se llama negación. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente que se murió de un día para otro, le dio un infarto, tuvo un accidente y cosas así. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que pasó esto? Esto no debió haber pasado, ¿verdad? Entonces la gente, eso es un mecanismo de defensa ante el dolor, porque el común denominador de todo esto se llama dolor, tristeza, dolor, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a manejar ese dolor. Entonces, la gente lo que hace en un principio es como negarlo. Por ejemplo, yo les quiero decir, a veces he ido a visitar una familia que le pasó algo así de repente, y yo siempre miro los que están tranquilos, porque los más sanos son los que lloran, los que están sufriendo, los que buscan el apoyo de los demás, y usted a veces ve personas que usted dice, pareciera que no le duele o pareciera que no lo quería. No, es simplemente el mecanismo de negación. Y todo lo que usted niega o reprime, tarde o temprano sale. Yo les podría contar montones de experiencias con gentes que yo he atendido, ¿verdad? Donde usted lo ve cuánime, ¿verdad? Recuerdo una familia de papá, mamá y 2 hijos. Y él era el hijo mayor, entonces muere el papá. Y entonces la mamá y el hijo, el otro, el menor, y él no, racionalizó totalmente, lo negó y hizo todo. Y yo le dije, usted va a tener en algún momento que abordar su duelo. Nadie se escapa del duelo. Entonces resulta que como a los 9 meses el hombre viene y ya viene, pero deshecho. Le digo, ¿cómo está su mamá? Me dice, súper bien, mi hermanillo, el único que está hecho leña soy yo. Le digo, porque fue el único que no procesó el duelo. Y entonces vean lo peligroso que es eso, ¿verdad? Por eso hay gente, por ahí una señora preguntó de que qué pasa con la gente que no llora. Bueno, muchas veces se quedan en esta etapa, ni siquiera pasaron, ¿verdad? Entonces la cosa se torna un poquitito más difícil, ¿verdad? Luego viene la ira. Bueno, ¿qué es la ira? La ira es una válvula de escape. Vamos viéndolo como una curva. La ira es como esa válvula de escape que yo necesito enojarme. Yo no sé si ustedes han visto que hay personas que hasta se enojan con Dios. Dios, ¿por qué me quitaste este hijo? ¿Por qué me quitaste este trabajo? ¿Por qué? Entonces, la ira más bien es necesaria porque es como una válvula de escape, es como un grito desesperado interno diciendo, ¿verdad? Entonces entro en ira, ¿verdad? Entonces debemos también de aprender a manejar la ira porque la ira puede inclusive hasta somatizarnos, ¿verdad? Entrar en una serie de situaciones ahí que son difíciles. Y hay frustración, hay tristeza, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Luego pasamos a algo que se llama negociación. Quiero hacer aquí una aclaración, porque hay un duelo personal cuando yo me voy a morir, cuando la persona está por morir. Eso se llama tanatología. Tanatología, tánatos es destrucción. Entonces, por ejemplo, hay gente que ya tiene un cáncer terminal y entonces empieza, Dios, si tú me das, yo voy a dejar el alcoholismo, si tú me das más vida, voy a aprovechar la vida, voy a salir con la gente, pero ya es demasiado tarde, ya eso no está. En el caso de que no es la persona que está muriendo, entonces es la gente que hace promesas, ¿verdad? Dios, yo, si lo sanas, tal y tal cosa, yo dejo esto y otro, ¿verdad? Pero hay una diferencia ahí de duelo. El tánatos es la persona que está viviendo un proceso que sabe que se va a morir. Entonces la negociación es algo, ¿verdad? Si me dejas vivo, si, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero lamentablemente ya es muy tarde, ¿verdad? Ya no se puede llegar a ese punto, ¿verdad? Y luego de la negociación, en esta curva, ¿verdad? Siempre tengan presente la curva, ¿verdad? Viene una etapa, digamos, la negociación, según decimos los psicólogos, es la etapa más corta. Es ya, porque ya se acerca a la salida. El punto más largo y el más difícil es la depresión, que debemos de pasar por depresión.
Y aquí cada persona es diferente, porque hay personas que vienen con depresiones genéticas de gente, entonces el asunto todavía se agrava más, pero aquellos que no han padecido de depresión, tenemos que permitirnos la depresión, el dolor, el que qué voy a hacer, no logro ver más adelante, todo está ya, es decir, es una cosa muy fea, ¿verdad? A veces me quedo sin energías y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Dios conoce todo eso y la depresión es necesaria, como digo yo, igual que luego vamos a ver los tiempos y las cosas, que no pasen más allá de una depresión muy profunda, porque entonces sí, ahí es cuando hace la diferencia de si se necesita un terapeuta o no, porque la Sí, depresión hay que permitirla llorar un rato, sentir o gritar, lo que usted quiera, ¿verdad? Pero sí. la depresión, Una pregunta, don Jorge, digamos, ahora que usted habla de este tema de la depresión, eh, digamos, personas, por ejemplo, que, por ejemplo, dejan de comer o que están de solo dormir, ¿verdad? Que están sí, solo durmiendo y todo eso, no, no dejan de comer y todo. ¿Eso es parte de la depresión esa es o parte, ahí sí, hay que sí. ponerle cuidado? Sí, le voy a decir algunas cositas súper rápidas. Hay poca energía, hay apatía, hay una vista o una visión totalmente desesperada, negativa, sin salida. Es más, ahí es cuando la gente tiene ideación suicida, que lo único que ve es suicidarse, ¿verdad? Yo recuerdo una señora y yo le pregunté y le dije, ¿verdad? Dígame una cosa, ¿qué le gustaría a usted hacer aquí o estar a dónde? Y me dice, estar 4 metros bajo tierra con mi hermana. O sea, se da cuenta, la única salida era la muerte, ya no veía ninguna otra salida. Por eso es que la depresión es muy peligrosa, ¿verdad? Y se vuelve codependiente, los que están a la par no comprenden la depresión. Entonces la gente le dice, es que usted se hace, usted manipula, usted aquí. La depresión es una cosa muy, muy seria. De hecho, es la causa número uno de suicidios en el mundo entero. La gente entra es un círculo donde usted no ve salida, donde no ve una ventana, donde usted comienza a caminar como el pueblo de Israel, donde no hay una puerta, no hay nada. Es terrible, eso es otro tema, ¿verdad? Por eso es que estos temas son Sí, tan importantes, ¿verdad? Hablar. Hay una serie de emociones totalmente distorsionadas. Ahí intelectualmente no sé qué puedo hacer, no sé qué quiero, no sé ni quién soy, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, porque ya la depresión, digamos, ya cuando hablemos de personalidades, la depresión es una de las más fregadas, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Y todos en alguna manera tenemos algún tipo de depresión, ¿verdad? Circunstancial, porque vea, nada más para decirle algo, hay depresión sonriente, la gente sonríe y se mata. Yo recuerdo un cantante, un comediante muy famoso aquí, yo atendí a una señora el lunes a las 8 de la mañana y había estado en el show de él y me decía, pero ¿cómo se suicidó? Y entonces yo le decía, sí, es como un payaso riéndose, pero con lágrimas internas. Es una depresión interna, una depresión externa, una depresión ya por la edad. Hay depresiones exógenas y endógenas adentro. En fin, hay cualquier cantidad de depresiones y por eso es que es un aspecto y una cosa que hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Parte de la gente que sigue en depresión es la que tiene que buscar ayuda inmediata, porque tiene que tener ayuda, tiene que tener alguien que le sea un mentor para ayudarlo a salir de ese cuadro, ¿verdad? Entonces, es un toque peligroso, digamos, en ese punto. El último punto es la aceptación, ya. Ya ahí es cuando ya acepta. Y entonces cuando usted acepta es como ya cerrar ese ciclo, ¿verdad? Ya decís, bueno, ya pasó aquí, allá, ya me voy a morir, ya, en fin, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es muy triste cuando yo oigo personas que he ido a visitar muriendo, ¿verdad? Recuerdo un señor que me decía, es que yo desde una tumba no le puedo servir al Señor. Y la verdad es que nunca había servido al Señor, pero tuvo ese tipo de positiva, ¿verdad? Y entonces le digo yo, pero ¿qué crees que puedas hacer? Aún muriéndote y te vas a morir, pero ¿qué puedes hacer para ayudar a Dios? Y me dice, hoy decido que cada persona que me venga a ver
me vea con esa fuerza y con esa alegría, como dice usted, porque yo le hablaba, que estoy inscrito en el libro de la vida. Por eso es que la palabra es tan linda, ¿verdad? La vida eterna, tengo una amplia y espaciosa entrada. Entonces, bueno, el tema da para más, pero para Sí, no hacerlo, sí, una digamos, pregunta, don Jorge, antes de pasar con los tipos de duelo. Bueno, ya también vamos a leer algunos comentarios que nos han entrado. Si usted tiene alguna pregunta con relación a este tema, con relación a alguna experiencia personal, puede hacérnosla. Estamos hablando acerca de cuando ya han partido. ¿Qué pasa cuando esos familiares, esos amigos que queríamos ya no están con nosotros? Y cómo pasar este proceso. Don Jorge, es igual, por ejemplo, para una persona en cuanto a la intensidad del dolor propiamente, por ejemplo, correcto. cuando se muere la mamá, que cuando se muere tal vez la esposa, cuando se muere un hermano, o el dolor ahí, la intensidad del dolor cambia. Sí, voy a explicarte. Hay un test que utilizábamos a los niños antes, ya esas cosas ya quedaron en el pasado, que uno le decía al niño, mira, ahí va un entierro, es de una familia de este barrio, ¿quién crees que se murió? Y normalmente el niño sano dice, posiblemente un abuelito, porque ya estaba viejo. O sea, me explico, el niño lo entiende a ese nivel. Lo que pasa es que ahí estás hablando de un tema muy interesante, que son los niveles de intimidad que yo tenga. Normalmente pues se habla de la mamá, se habla del papá, de los hermanos y todo eso, pero hay identificaciones muy fregadillas, como por ejemplo hay una que nosotros llamamos confluencia. Confluencia, por ejemplo, hace poco atendí a una señora precisamente por duelo y me decía, es que yo luché, yo saqué a mi mamá aquí, allá, y entonces le digo yo, usted era una sola masa con su mamá, y me dice, sí, vea qué peligroso es eso, ¿verdad? Eso se llama confluencia en psicología. Para darte un ejemplo, para darles un ejemplo a todos mis hermanos, es como que yo coja un hierro, aluminio, y los caliente y los haga una sola pelota. Ya después usted no sabe qué es aluminio y qué es hierro. Me explico, a ese nivel llegan. Entonces, claro, el duelo de una persona de esta es el alma, se le fue la mitad, me explico, porque había hecho esa confluencia. Entonces, aquí entramos en los niveles de intimidad emocional. Lo más importante en un grupo familiar, espiritual, lo que sea, es la intimidad emocional. Es cuando usted siente esa persona con confianza, que es lo que el Señor nos pide. Venga a mí, que yo soy manso, yo tengo maneras de ayudarte. Es esa parte donde no tengo teatralidad, sino que abro mi corazón y estoy ahí. Eso es lo importante de eso. Entonces, no necesariamente es mamá o papá, puede ser cualquier otra persona, un abuelito, un tío, lo que sea, un padrino inclusive. Lo que tenemos que ver es ese nivel de intimidad que tenía, esa unión que tenía, porque aquí entramos en otro problema y es por eso te digo que este tema es de sacar todo un semestre. Por ejemplo, entran ahí los apegos. Hay 4 tipos de apegos que yo quiero que los busquen ahí en Google, los 4 tipos de apegos para que se analice cada uno qué tipo de apego tuve yo. Me explico, porque eso también está asociado con el dolor. Si era un apego muy fuerte, qué sé yo, pues me va a doler más, ¿verdad? El apego normal es un apego donde yo puedo identificarme, puedo compartir, pero no soy la otra persona, que es contrario a lo que estamos hablando de confluencia. Entonces, los niveles de dolor y todo eso cambian de acuerdo a esos niveles. Además, hay todo un montón de factores que tal vez ahí por encimita los vamos a ver, que es lo que se llama el factor cultural. ¿Qué es el factor cultural? Todo lo que nosotros nos enseñaron de niños. Uno de niño es un secante, por decirlo así, en términos viejos, es un escáner ahora en términos modernos, ¿verdad? Es todo lo que un niño aprende, modelajes, y hay modelos de amar que se aprenden. Y entonces hay gente que por ejemplo, los que tuvieron un modelo de autoridad, que les pegaban, que los señalaban, buscan pareja así, porque era el papá el que hacía eso. Aprendió que el modelo de amar era ese, pero no es ese. Por eso es que todos tenemos que sanar. Cuando llegamos a Cristo empezamos en un proceso
para sanar, mis modelos de amar, mis modelos de acuerdo con las otras personas, mis modelos de comunicación, mis modelos de autoridad, etcétera. Todo eso es necesario porque todo eso pesa a la hora de un duelo. Ok, no sé si le respondí o quieren. Sí, claro que sí. Don Jorge, y eso, bueno, el mensaje que yo le mandé a usted de mi amiga Lorena Serrano, ¿verdad? Que nos debe de estar viendo, que ella me expresó que es que yo no lloré. Entonces, bueno, yo lo que imaginé en ese momento fue, tal vez no lloró porque, bueno, tenía la paz en ese momento, pero si una persona no llora, eso, que fue la pregunta que ella me hizo, ¿eso es algo malo, no es algo No, malo? ¿Y por qué hay no, gente que no llora? sí, es que vea lo que pasa. Le voy a poner un lado y le voy a poner el otro. Hay gente que no llora, que yo he aprendido cuando ha sido un buen hijo, cuando ha sido un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, porque tiene una conciencia tranquila. Me explico. Y puede decir, yo lo hice todo, yo lo di todo, ya no podía más. Entonces eso hace, porque viene el otro sentido, ¿verdad? La culpabilidad de mucha, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice? Ya eso es otro tema, ¿verdad? Por eso le digo, es que todo va como asociado. Eso es lo que tenemos que entender en este tipo de temas. Entonces, y ahora le voy a citar una experiencia personal. Yo tuve un papá fenomenal, le agradezco tanto la hombría, el ser trabajador, el mantener una familia, en fin, un montón de cosas. Yo tuve esa suerte con mi papá. Y viene mi papá y muere. Y entonces yo digo, qué raro, ¿verdad? Porque hay uno como psicólogo le dice 6 meses, 1 año, 2 años. Y yo pasé como 3 años y yo decía, no paso el duelo porque utilizaba una herramienta que él me había regalado y se me venían las lágrimas. No era que yo hacía un espectáculo, se me venían las lágrimas, en fin, por muchos detalles eso. Entonces yo tuve una encerrona con el Espíritu de Dios. Yo le pedí al Señor que me revelara qué es lo que me estaba pasando, que yo, aún siendo psicólogo, no podía pasar ese duelo. Entonces entré no como un trance, sino que en una intimidad con el Espíritu de Dios y yo tenía que dar tenía un retiro con un grupito ahí y entonces yo le comencé a pedir al Señor, pero le digo al Señor, yo quiero que usted me diga todo el tema, las cosas, ¿verdad? Y entonces me dice, se llama Encuentro con el Espíritu Santo, ese va a ser el tema. Y yo te voy a decir cuáles son las bases bíblicas que vas a utilizar, me dijo, ¿verdad? Pero quiero trabajar con vos, me dice el Espíritu, quiero trabajar con vos. Y entonces yo me quedé así en la oficina y le dije, ¿cómo se? Sí, sí, claro. Me dice, te va a parecer muy extraño lo que te voy a pedir. Me dice, y vas a ir ahí a Moravia y vas a ir a donde venden artesanías a comprar una tinajita para cada uno de los que van a llegar ahí. Y yo dije, qué raro, ¿verdad? Mi mamá guanacasteca, yo siempre conocía, estaba asociado con los guacales y las tinajas y todo eso, ¿verdad? Y entonces yo dije, qué raro. Y entonces me dice, eso lo vas a llevar para ellos, pero vos vas a tener una tinaja aquí, es que no era ni virtual ni nada, era ahí, ¿verdad? Que yo me la imaginara. Entonces yo me la imaginé. Y entonces me dice, ¿no has superado el duelo con tu papá? Le digo, no, no lo he superado. Entonces me dice, te voy a decir por qué. Y entonces me dice, imagínate la tinaja aquí. ¿De qué está llena esa tinaja? Me dice. Y le digo yo, ¿de dolor? Y me dice, sí, correcto. Pero lo que no te diste cuenta es que llegaste a la conclusión que si dejabas el dolor era como dejar de amar a tu papá. Eso fue un engaño, me dice. Mira, fue inmediato. Me dice, vuélcala, bota el dolor y llénala de mi espíritu. Lléname de lo que yo les he dado a ustedes. Dice, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Dios es tan sabio que nos dio lo que se llama las emociones primarias. Las emociones primarias son las emociones que usted no aprende, sino que vienen con usted. Ejemplo, el miedo. A usted nadie le enseña el miedo, pero si usted va caminando y le sale un animal peligroso o un maleante, lo que sea, usted mide el nivel de riesgo y el miedo le dice, no, mejor devuélvase o prepárese con algo para enfrentarlo, porque todo eso viene a protegerlo a uno. Bueno, la tristeza es
de esas emociones primarias. Esas emociones, la tristeza es para Dios un proceso con determinado tiempo para que usted deje la tristeza y cambie su relación con la persona que el Señor se llevó. Porque hay duelos de todo tipo, ahora lo vamos a ver. Entonces, vea que Dios más lindo nos dejó, por eso cuando Salomón dice todo tiene su tiempo, hay un tiempo de tristeza, pero no es un tiempo de tristeza emocionalmente en sí, sino un periodo de sanidad. Me explico, un periodo de sanidad. Por eso es que Dios es muy grande. Entonces, esta señora que dice que no lloró, claro, yo necesitaría un poquito más de datos como para decir algo, pero en términos generales yo creo que ella tenía una conciencia tranquila y estaba en paz, que también el Señor es el que abunda esa paz en medio del dolor, en medio de las circunstancias, porque el Señor lo dice claro, por eso nadie lo puede entender, porque la gente espera que usted esté llorando, pero no, Dios dijo, no, usted puede estar en paz también. Depende ahí, hay algo muy importante, las estrategias espirituales para pasar el duelo, que es la palabra, que es entender, dejarlo atrás todo, mirando la meta, voy para adelante. El que muere en Cristo no morirá porque tendrá vida eterna. En fin, el Señor vendrá, resucitaremos. Ya esas son partes de la cultura que también tienen que ver con esto, ¿me explico? Entonces, en el caso de ella, yo le digo que no se preocupe, porque ¿qué es lo que pasa? Que en el sentido contrario le dirían, hey, pareciera que a usted no le dolió, pues porque la gente espera, me explico, el llanto. Usted puede expresar el dolor de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es importante, digamos, para esta hermana, sí. Sigamos, porque Claro se que nos... sí. Que yo hablo Claro que mucho. sí. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos han entrado, ¿verdad? Bueno, dice Lucy Siles Moraga, buenas noches, Luis Diego y don Jorge. Patricia Chavarría dice, muy buenas noches, bendiciones. María Emilia Venegas Ardón, buenas noches. Karen Álvarez desde Escazú, buenas noches. Rebe Sánchez, buenas noches, gracias por compartir el tema, bendiciones. Elena Fallas desde Puriscal, buenas noches, bendiciones. Marco Cordero dice, buenas noches, excelente tema desde Moravia. Y Elena Fallas dice, todo es un proceso y solo Dios me ha ayudado. Bueno, definitivamente. Es ¿Cuáles son definitivo. ahora sí, don Jorge, los diferentes tipos de duelo que hay? Y si Bueno, todos los duelos por muerte, vamos a hablar de los duelos, los diferentes tipos de duelos que hay, pero ya en la parte de los duelos de muerte, si todos son iguales, hay dos en uno. bueno, vamos aquí. Por ejemplo, es interesante entender que hay diferentes tipos de duelo. Por eso dije, es cuando perdiste algo muy significativo o una persona muy significativa. Ese es duelo. Dios es tan grande que imagínese usted que están duelos, por ejemplo, del proceso en que Dios nos hizo de crecimiento. Cuando un niño pasa a ser adolescente o un adulto joven pasa a ser un anciano o un adulto mayor, hay una serie de pérdidas. Ahí hay duelos, hay niños que yo los he atendido con duelos. ¿Por qué? Porque ya no es el protegidito de mamá y ahora le toca asumir tareas evolutivas. Es que cuando estaba chiquita y sí, ya no, papá, ahora le toca a usted ponerse los zapatos, lavarse los dientes, hacer las cosas y así. Por lo consiguiente, eso se ha perdido mucho, porque ahora un joven, porque estudia y le va bien, no hace nada en la casa. No, hay tareas evolutivas de responsabilidad en la casa, hay derechos y deberes. Parte de una buena visión familiar es eso. Tienen que tener derechos y deberes. Entonces, ahí tenemos el mismo proceso natural de la vida. Ahí hay duelos, ¿verdad? Digamos los divorcios, las pérdidas de trabajo, los accidentes, cuando alguien perdió un miembro de su cuerpo, entonces tiene un duelo tremendo sobre eso. O sea, hay montones de pérdidas, ¿verdad? Que uno va viendo en la vida y esos son duelos. Claro, el duelo de la muerte es el más fuerte. De hecho, yo recuerdo estudios antes y decía que de lo que provocaba mayor dolor, hicieron unos psicólogos y ellos decían que la pérdida de un cónyuge es
de lo más fuerte que hay. La pérdida de una mamá, de un papá, de los familiares primarios, eso es como muy doloroso, ¿verdad? Es como los contextos que más se dan, ¿verdad? Entonces hay duelos de duelos. ¿Sabe que hasta pensionarse? Hay pensionados que vienen aquí porque añoran el trabajo, están aquí. Bueno, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, ¿verdad? Que añoraban estar en esclavitud y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? No procesaban el duelo, sino que querían volver atrás, ¿verdad? Devolver el proceso. Entonces, es muy interesante entender que hay múltiples tipos de duelos y habrá muchísimos más, ¿verdad? Lo que pasa es que el de la muerte es el más profundo, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Bueno, por la cultura, digamos, ahí más adelante, pero no sé si ahí vamos a Sí, seguir como... otra pregunta es, bueno, muy común y la gente se la pregunta mucho porque a mí yo lo he visto, digamos, una pareja de tal vez de adultos mayores, ¿verdad? Digamos, a mí me pasó recientemente que este año murió una tía mía de las hermanas mayores de mi mamá y años antes había muerto al esposo. Y la Sí, gente dice, sobre todo los viejillos de antes, que se bueno, la llevó. si ya se murió él o ya se murió ella, de ahí Sí, ya ahorita se muere el esposo, ¿verdad? Por lo sí, general se van junticos, dice la gente, ¿verdad? Uno sí, sí. detrás del otro. Eso suele ser así, Bueno, coincidencial o tiene algún efecto ahí, alguna causa de bueno. principalmente los viejitos, ¿verdad? Sí, sí. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de criarme en un lugar de campo y los abuelos de mis primos, por el lado del tío abuelo, del tío político, resulta que ellos, claro, vivieron como 70 años de casados, usted se puede imaginar, ¿verdad? La cantidad de hijos y todas las cosas. Y ellos pasaban orando y en un cuartito los dos, ¿verdad? Entonces eso fue haciendo ese vínculo que te digo yo de confluencia, donde ya no se sabía quién era quién. Y en eso muere ella. Y nunca se me olvida, él se llamaba don Agustín Quirós. Y ese señor le dijo a los hijos, los llamó, yo me muero ya, hoy dejo de comer, me voy con Leda, mi mujer. Nunca se me puede olvidar eso. Y Wow. efectivamente, le decían, pero papá, vean los nietos, nada, me voy con ella al cielo. Y efectivamente se fue como una semana después, dejó de comer y todo. Ya voluntariamente yo me quiero ir con ella para que vea el nivel de vínculo que tenían. Entonces, hay un proceso lógico y natural que las parejas nos vamos pareciendo, eso es una realidad. Como que vamos haciendo parte de mi esposa y yo de ella y ahí vamos, ¿verdad? Y recuerdo el tío John que una vez dio un ejemplo ahí de un psicólogo que le dieron 40 o no sé cuántas parejas en las fotos y no perdió una sola. Él decía, esta es la esposa de este y aquí. Y le decían, pero ¿cómo? Porque se parecen en gestos, se parecen en miradas y no falló ni una sola. O sea, entonces sí quiere decir que con los años las parejas van teniendo un vínculo mayor. Me voy a explicar. Ujú. Entonces, pero no es una ley. Digamos, en tiempos modernos que se ha perdido el vínculo del hogar, más bien la gente se casa diciendo, en cualquier momento me divorcio, ¿verdad? Y entonces la gente que queda viuda, más bien lo que hace es, ni siquiera pasa el duelo, sino que se hacen de otra persona porque nadie quiere sufrir. Estamos en una Ujú. sociedad donde usted tiene un dolor, tómese esta pastilla, vaya donde tal doctor, vaya, porque la gente no quiere sufrir, la gente solo quiere pasarla bien, entre comillas, cosa que no es cierto, nunca lo logran. Más bien es peor todo ese tipo de cosas. Entonces ya no se puede generalizar. Creo que esto tiene que ver mucho con las épocas, con los tiempos, ¿verdad? Inclusive hay gente que me dice, don Jorge, no, ¿para qué me voy a casar? Yo tengo el grupo de amigos y amigas y nos vamos a la playa, ¿para qué me voy a casar? O sea, me explico, cada vez se va debilitando más el vínculo en el amor, en el compromiso, en la madurez, ese es el problema,
porque la gente quiere vivir la filosofía existencial vivo hoy, punto. Como dice la palabra, comamos, bebamos, porque mañana nos vamos a morir y punto. Sí. Entonces, perdón, Claro sí. que sí. Y bueno, también, bueno, hay otro tipo de muertes también que son muy dolorosas, ¿verdad? De ahí lo ideal es que, por ejemplo, de ahí la persona muera como dice la palabra de Dios que murió el rey David, que dice la palabra que el rey David murió viejo y lleno de días, ¿verdad? Hoy me contaba una amiga mía de la iglesia, por cierto, que el abuelito murió hoy, a los 100 años, 105 ¿verdad? años. 100 años, iba para los 101, ¿verdad? Ya, entonces no es el Sí, mismo que te conté yo. claro, pero ¿qué pasa cuando hay muertes, por ejemplo, que son, por ejemplo, inesperadas? Por ejemplo, de ahí, aquí voy a tocar un tema Accidente. un poquito duro, voy a meter un poquito el bisturí más adentro, ¿verdad? Muertes por asesinato o muertes por homicidio y ese tipo de muertes. Me mataron un hijo, me mataron a mi mamá, me mataron a mi papá y todo eso, ¿verdad? Que son cosas que ahí fue la mano del hombre, ¿verdad? De un delincuente o una muerte en un accidente, un conductor borracho, de ahí acabó con la vida de un ser querido, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cómo procesar ese dolor cuando es algo que ya no es como de la De la como es naturaleza. dirigido por el Señor, ¿verdad? Sino que fue alguien que llegó el momento y acabó con la vida de otro ser humano, ¿verdad? Sí, bueno, aquí tenemos que entrar en el contexto de la violencia, ¿verdad? Eh, Resulta que el ser humano es violento por naturaleza. Hay una diferencia entre violencia y agresión. El agresor es una persona que tiene mala intencional de matar a la persona. Es el caso de los femicidios, ¿verdad? Que ya premedita y dice, la voy a matar, por ejemplo, ¿verdad? Esos ya son agresiones. Pero la violencia es todo acto humano que se pasa de la raya, ¿ya? Entonces yo puedo decirle a una persona, hola, hola, eso es violencia porque tuve una intensidad mayor. Entonces, estás hablando de un término que se llama violencia y violencia social, ¿verdad? Digamos, para entender el contexto, porque no se trata de que eso se dio espontáneamente, eso tiene toda una historia, todo un montón de situaciones sociales, ¿verdad? De hecho, yo he atendido personas sociopáticas de estos de guerrilleros y eso, y me decían, y yo le decía, ¿usted tiene miedo de algo? Y me dice, de nada, solo del último segundo que me van a meter el balazo en la jupa. O sea, es impresionante cuando usted oye esas cosas, ¿verdad? Es lo que dice la palabra, el corazón de muchos se endurecerá y no habrá, nada, vale más un celular que una persona. Eso lo vimos con aquel famoso muchachito, ¿verdad? A ellos les importa. Entonces es cuando usted no puedes pensar que esto es responsabilidad del hombre, de nuestra sociedad, no de Dios. Dios no quiere eso jamás. Pero sí se da, ahí es donde vienen las cosas. Yo recuerdo a este muchachito que los papás perdonaron a los asesinos, que los papás conocían de Dios, lograron perdonarlos y lograron entender que la situación eran personas dañadas, personas del sistema enfermizas, y lo lograron entender de esa manera, con mucho dolor, con mucha cosa. Claro, les cayó lo que se llama la ley de los humanos, ¿verdad? Pero ellos en la ley espiritual los pudieron perdonar y eso los dejó libres, ¿verdad? Entonces ahí viene mucho el perdón, el poder perdonar, porque claro, es muy duro, ¿verdad? Yo tenía un amigo, ya murió él y siempre me decía, es que Chaverri, qué difícil es perdonar. Dice, no, es que yo andaba ahí en un barrio ayudando a los pobres y no sé qué, y habían unos huilas ahí peleando y me tiró una piedra y me golpeó en el ojo. Y el muchachillo vino y dijo, ay, perdóneme. Y entonces él me decía, sí, pero el ojo morado, ¿qué? O sea, me explico. ¿El ojo morado qué? Me golpeó y tengo el ojo morado, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, en estos casos, yo te voy a ser totalmente sincero.
Las formas espirituales es lo que nos puede ayudar. Ya ahí entender es muy difícil. Entonces el dolor viene asociado a una injusticia. Por eso es que la justicia de Dios es tan diferente. Cuando recordamos la mujer adúltera que él le dijo, ni yo te condeno, mujer. Ve, el único que podía condenarla era él y él no la condenó. Claro, asumir esa posición o como dice también la palabra de Dios, que lo dice clarísimo, dice la palabra de Dios. Si alguno sufre porque ha hecho algo malo, se lo merece. Pero si alguno haciendo lo bueno lo logra soportar porque se parece a mí, que no hice engaño, que no hice maldad y me pegaban, me dieron vinagre, me pusieron espinas, me hicieron todo, se parece a mí. Pero llegar a ese nivel de espiritualidad es sumamente difícil. ¿Por qué razón? Porque es parecerse en esencia a Jesús. Me pasó algo injusto, me pasó algo que no debía ser, ¿verdad? Pero si lo soportamos, ahí viene el coraje, la valentía espiritual para soportar esas cosas tan duras en la vida, ¿verdad? Por eso es que hablamos entre las cosas que queremos ayudar, es que usted tiene que tener hoy en día, todos los psicólogos, todos los sociólogos, toda la gente está de acuerdo de que hoy en día el individuo en sí no puede manejar estas cosas, necesita de un grupo, algunos le llaman tribu, otros le llaman remanente fiel, otros le llaman como quieran, pero tiene que haber un grupo porque ya no se puede soportar la carga individualmente. Me explico, sobre todo en estos casos. Y hay casos Sí, también de muertes de hijos y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, es un proceso tal vez un poquito más duro en ese sentido, porque hay sí. como esa sensación de injusticia, ¿verdad? Humana. Pero bueno, ahí entra la justicia de Dios como hizo esta familia, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, claro, claro, es excelente. Estamos hablando sobre cuándo ya han partido, ¿verdad? Vamos a hablar un Correcto. poquito acerca de cuándo debo ir a terapia, cuándo debo de ir a terapia cuando me encuentro en un duelo. Y por lo general, don Jorge, ¿cuánto tiene que durar un duelo cuando uno ha perdido a un ser querido y cuando ya es algo que uno dice, no, hay que ponerle atención porque está raro esto tanto tiempo, ¿verdad? ¿Y cuándo debo de ir a terapia? ¿Cuándo me es necesario ir a terapia por un proceso de duelo? Sí, bueno, primero que todo, hay interrupciones del proceso de duelo. Algunos se quedan en alguna de las áreas, ¿verdad? Por eso es que es tan importante el tiempo. Voy a meterme un poquito en el tiempo. Por eso ya, ahí había sacado cosas, pero ahí me voy a ir acomodando. Resulta que la palabra de Dios en Eclesiastés habla muy claro de los tiempos y un tiempo de morir, dice muy, muy claro, ¿verdad? Entonces, lo que la gente a veces le cuesta entender, que antes era más fácil. Yo recuerdo de nuestras abuelas, de la gente del tiempo de antes. Tatica, Dios lo decidió así, punto. Es decir, nadie se hacía bolas. O sea, Dios tenía eso y Él es el que manda y Él es el que tiene el día que usted se muere y se acabó. Digámoslo así. La gente pensaba en eso. Eso es lo que yo llamo el tiempo espiritual. Ojo a esto porque la gente casi no piensa en estos tiempos. Hay un tiempo espiritual que es cuando Dios decide. Nadie se muere sin que Dios decide hasta hoy llegaste. Eso es una realidad, de la manera que sea, pero ese es el punto fundamental. Ese es el tiempo de Dios. Lo que pasa es que te mete en el proceso de duelo donde te mete en lo que yo llamo el tiempo emocional, el tiempo intelectual y el tiempo físico. Por eso es que un duelo puede afectar todas las áreas. Me explico. Porque si emocionalmente, intelectualmente vos no pasás por el duelo, si no lo entendés, si no lo asimilas, por eso es que se ponen espacios de tiempos, pero no hay en estoy totalmente claro, nadie tiene la verdad porque cada persona, así como cada ser humano es diferente, todas las familias son diferentes, los duelos son absolutamente diferentes, no hay iguales. Por eso yo no los puedo montar en un tiempo, en un molde, porque no se puede. O sea, me voy explicando. Entonces,
Es muy interesante. Y después el tercer tiempo es el cronológico. El cronológico es cuando el duelo ya se supera porque usted está alineado, la voluntad de Dios, mi emocionalidad, mi mentalidad, mi físico en línea directa, y ahí es cuando se da ya el cierre. Me explico, es muy interesante alinear estos tres tiempos, porque de esa manera usted se puede garantizar que ya es el tiempo que Dios te dijo, ok, ya, aquí, se acaba. Yo conozco personas que las vi sufriendo un duelo de una pareja como de 50 y pico de años de casado, y un día me dice, don Jorge, yo me levanté y le dije a Dios, ya me di cuenta que era tu voluntad, me di cuenta que yo tenía que aceptarlo, entender y ya. Y a partir de ese momento obtuvo una sanidad impresionante, como me pasó a mí cuando boté el dolor y metí al Señor ahí, y yo fue inmediato, yo salí de ahí, ya, gracias a Dios pude cerrar el velo. Fue una experiencia espiritual, por eso es que te digo, hay estrategias espirituales, estrategias físicas, emocionales, intelectuales, todo eso es lo que debemos de ir formando en el duelo. Cuando usted no logra unir eso, es cuando usted requiere de ayuda, es cuando usted requiere de que, esto no lo puedo pasar solo. Por eso le hablaba que las estrategias estaban tener grupos, puede ser un grupo de iglesia, puede ser un grupo de papás que perdieron los hijos, pueden ser muchas cosas, me explico. Entonces, lo importante es que la persona tiene que tomar conciencia que no está accionando lo que debería accionar, que necesita de otros, principalmente del Señor. El duelo siempre, en esa parte que yo le decía como de una curva, Jesús está arriba diciendo, no lo pase usted solo con el yo. Pídame, yo lo voy apoyando en cada una de estas etapas. Entonces, no todo el mundo tiene que buscar un terapeuta, no todo el mundo tiene, hoy en día, como digo, como la gente no quiere sufrir, lamentablemente caemos en pastillas, caemos en cosas de ese tipo, ¿verdad? Que no solucionan, sino simplemente atenúan, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno está en la fase de depresión, que se sabe que es un déficit de serotonina, un neurotransmisor. Entonces, hoy en día hay pastillas recuperadores de serotonina. Entonces, la persona se siente bien, pero no solucionó el problema. ¿Me explico? Es Sí. como Bueno, paliativo. sí, con relación a esto del tiempo, ¿verdad? Aquí nos pone Elena Fallas, el mejor amigo aparte de Dios es el tiempo para mí, ¿verdad? Correcto. Obviamente yo sé que las empresas tienen sus políticas y todo, ¿verdad? Pero bueno, en la mayoría de las empresas, cuando fallece un familiar de primer grado de consanguinidad, lo que le dan al empleado son 3 días, ¿verdad? Son 3 días Sí. para recuperarse, ¿verdad? No sé si será para recuperarse un poco emocionalmente o físicamente por tantos gestiones que hay que hacer por el sepelio de la persona, ¿verdad? Pero Correcto. una muerte, por ejemplo, de alguien, por ejemplo, cercano y todo eso, ¿qué tanto puede afectar el desempeño laboral en una persona y qué consideraciones tienen que tener los que están alrededor de esa persona, sean jefes, compañeros de trabajo, por ejemplo? Bueno, parece que se nos quedó congelada ahí la imagen, ¿verdad? Vamos a esperar unos minutitos parece que se nos fue don Jorge, ¿verdad? Ya en cualquier momento ahí lo vamos a tener, ¿verdad? Vamos a hacer lo que uno hace cuando cuando pasan este tipo de situaciones al aire, porque estamos en un programa en vivo y bueno, este tipo de situaciones pueden suceder, ¿verdad? Al aire, entonces vamos a improvisar aquí un poquito, ¿verdad? Estamos hablando del tema del duelo, ¿verdad? Ahora que estaba hablando don Jorge, me vino a la mente el pasaje donde
Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, que dice la palabra de Dios que iba pasando Jesús por una ciudad y vio a una mujer cuyo hijo había muerto y se acercó al féretro donde estaba el muchacho y le dijo, joven, a ti te digo, levántate, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vemos que de ahí es la naturaleza, por ejemplo, que los hijos entierren a los padres. Ahí tenemos a don Jorge nuevamente. Ahora Se sí, perdió por aquí, sí, sí. ahora sí, Ok, sí, estás haciendo un se fue la comentario, conexión. Sí, se sí. fue la conexión por un momento. ¿Cómo se puede hacer, don Jorge, para tener esa empatía tanto a nivel laboral como compañeros de trabajo, jefes, con la persona que ha perdido un familiar cercano? Bueno, se dan esos 3 días y obvio, de ahí se le dan a esa persona, por lo general en las empresas, ¿verdad? Para que recupere fuerzas y todo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Digamos, la persona puede tener tal vez falta de concentración en su trabajo. En el trabajo, sí, obviamente, las compañías no son tan generosas como uno cree, ¿verdad? 3 días realmente para un duelo es muy poco. Más bien es ellos evitar, ¿verdad? Que si la persona entra en una depresión, que entonces va a distraer a los compañeros, hay falta de concentración, en fin, pueden haber muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces ellos tienen por costumbre ante estas cosas, a veces utilizan colores, ¿verdad? Colores verdes, amarillos, y entonces ellos dicen, el duelo es el color rojo, por ejemplo. Entonces, inclusive, eh, todo el mundo tiene que utilizar el color rojo, que es precaución, dar el pésame como tiene que ser, de alguna manera, darle apoyo grupal, no solo individual, ¿verdad? Que te queremos montones y estamos con tu dolor. Todo ese tipo de cosas son las que se pueden dar, pero obviamente en 3 días nadie, apenas es como decís vos, es para hacer los funerales y cobrar el seguro, la cuestión esta o así, ese tipo de cosas, ¿verdad? En realidad, por eso es que es tan importante la estrategia de los grupos, no solamente los grupos laborales. Por eso es que uno tiene que tener, yo les aconsejo, grupos espirituales, como ustedes quieran, tribus o como ustedes quieran llamar, porque es la mejor manera de pasar un duelo, acompañado. La Biblia habla de multitud de consejeros. El sabio busca multitud de consejeros. Eso es exactamente como diciendo, busque apoyo, no lo lleve solo. Es más, el Señor cuando habla en Mateo del yugo, yo lo llevo, démelo a mí, ¿verdad? Todo eso es lo que uno debe poner en práctica, ¿verdad? Sí, yo no puedo solo, pero contigo sí puedo, tú lo llevas y ahí va uno, ¿verdad? Es esa intimidad que yo siempre digo que la gran madurez de un cristiano es cuando entiende que su vida está ya en manos de Dios y del Espíritu de Dios. Por eso la palabra en 1 Corintios 2 nos habla muy claro, vas a ver cosas, vas a oír cosas que otros no ven, porque es oculto y misterioso para mucha gente, pero los que estamos con Él, el Señor, podemos oír su voz de decirte, aquí estoy yo, te amo, no estás solo, en fin, ese tipo de cosas que son tan importantes, esas son las estrategias, digamos, de tipo espirituales, que son las que, imagínense ustedes, una fuente, ¿verdad? El primer chorro de agua comienza a caer el espíritu sobre lo emocional, sobre lo intelectual y sobre lo físico. Entonces comienza como a hacer una cobertura de protección, como dice la palabra, como un vallado. ¿Contra quién? El dolor, porque el dolor va a querer meterse en un artículo, en una foto, en un montón de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí es donde Dios nos cubre, nos ama tanto que nos da eso. Y las emociones primarias que son aprendidas, para mí la más importante en duelo es la tristeza, ¿verdad? Y además entender lo que la Biblia dice, ya para terminar, porque creo que ya se nos va el tiempo, cuando hablo de factor cultural, por ejemplo, usted ve que los hindúes creen en la reencarnación, por ejemplo. Y entonces ahí a mí me pasó un cliente, un médico, un hematólogo que trabajaba en el hospital de niños, era tan bueno que se lo llevaron para otro país.
Y él venía porque dice que él lloraba más que los papás. Cada vez que se le moría un niño, los papás le daban consuelo. Y entonces me dice, ¿qué me está pasando? ¿Verdad? ¿Cómo hago para entender esto? Y me dice, y lo peor es esto, don Jorge, que llegó un viejito, un médico viejito, y le dijo, no, hombre, ¿de qué se preocupa usted? En la otra vida va a ser un príncipe. Pero me dice, pero también puede ser una vaca. Le digo, sí, puede ser muchas cosas, porque ellos creen en la reencarnación en animales y en personas. Usted ve, por ejemplo, los egipcios y nuestros antepasados indígenas creían que la muerte era una continuación de la vida, entonces les ponían armas y carros y comidas y de todo. Pero el cristiano tiene una definición de la muerte que es volver al soplo que Dios nos dio cuando nacemos, vuelve a su Señor, vuelve a Él. Y eso es lo más lindo, esa es la muerte bíblicamente, que mi vida, que es acción, movimiento, que es el soplo de vida, vuelve a su Señor. Por eso uno queda inerte. Ya el cuerpo, el estuche quedó ahí. Pero saber que vamos a resucitar, saber que vamos a estar en esa cena, saber que va a venir con poder y lo vamos a poder ver con poder. En fin, hay muchas esperanzas. Y yo les voy a decir algo. Ahora cuando me preguntabas de la gente que mata y todo eso, en nuestra sociedad hay un problema seriosísimo. Y es que siempre buscamos culpables. Cuando vemos una víctima, este es el culpable. Es más, yo he oído gente, la mató de sufrimiento. O sea, me explico, siempre buscamos un culpable, una víctima y yo jugando de salvador. ¿Qué podemos hacer? El Señor detesta esa triada, porque el Señor nos habla tan claro de la triada de la fe, la esperanza y el amor. Eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros y ese es el camino que debemos de seguir ante un duelo. La fe donde está Él, la fe de lo que pasa, la esperanza que nos vamos a ver, la esperanza de que vamos a resucitar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el amor, que eso no se muere, el amor se conserva. Por eso hay gente que dice que la gente se puede morir físicamente, pero no en nuestros corazones, ¿verdad? Aunque sí se tienen que morir también, pero uno mantiene el afecto, el cariño y multiplica. Eso es algo muy lindo, es muy doloroso. Yo perdí mis papás, los dos, y ahora voy a donde ellos vivían y yo sé que ya no es igual. Yo no me pongo a decir, ay, qué lindo que si estuviera mi mamá, mi papá. No, yo ya sé dónde están ellos. Yo simplemente voy y vivo con mi esposa, mis hijos, las cosas, porque así es. La vida continúa mirando hacia adelante, como dice Pablo. ¿Me explico? Sí, así es. Claro que sí. Que me distorsiona la vida de la vida presente. Y recordemos que el Señor dijo que algo, ya para terminar, digo yo siempre, lo más importante. Tranquilo, no se preocupe. Es que el Señor dijo, el propósito mío en ustedes es que tengan vida y vida en abundancia y que dentro de ustedes corran ríos de agua viva que pueden contaminar a los demás. ¿Me explico? Entonces tenemos que no solo pensar en la muerte, sino disfrutar la vida, disfrutarla mientras respiramos. Hay que falta de agradecimiento desde que uno se levanta. Gracias Dios que hoy puedo caminar, que hoy veo, que como. Gracias por lo que me das. Somos muy pocos agradecidos con el Señor, cuando en realidad la vida es lo más lindo que el Señor nos da. Y la vida está sobre muchas cosas, sobre, digamos, el maltrato. Un marido que maltrata a la esposa, lo siento mucho, tiene que dejarlo, porque el Señor, la prioridad no es el vínculo o el sacramento, la prioridad es la vida de las personas. Por eso es que pro vida, siempre la vida es lo principal, como dice el Señor. Y el otro viene, ya sabemos, a mentir y a robar y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, para mí, la palabra de Dios, cuando yo oí ese tipo de consejería, siempre Biblia en mano. Y lo que hablo tiene respaldo bíblico, ¿verdad? Que las personas se dan cuenta que no es lo que yo digo, es lo que el Señor nos dice. Y si vemos 2 Corintios 10, dice la palabra de Dios, nacimos humanos, pero nuestras armas no son humanas para la destrucción de fortalezas negativas. Tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos culturales a los pensamientos de Cristo. ¿Cuál es el pensamiento de Cristo? Dice lo verdadero, lo justo, lo honesto, Filipenses 4:8, que para mí es el que te alinea. Y ahí te vas y ahí vas saliendo. Sí, vamos a leer unos últimos mensajes. Bueno, dice Karencita, dice, en momentos de duelo de otras personas,
es importante tratar de tener empatía. Bueno, qué importante eso, ¿verdad? Por supuesto. El trabajo, dice Marco Cordero, Marquito, dice, el trabajo, si no hay una depresión fuerte, se convierte en terapia, ayuda a seguir adelante. Por supuesto, ¿no? Claro que sí, eso es lo que estamos hablando. Dice Nena Fonseca, un tema muy lindo y mucho que aprender. Bueno, qué interesante esto. Bueno, don Jorge, hay una pregunta que no puedo dejar pasar, ¿verdad? Y es sí. Esta. Bueno, ya usted nos ha hablado de estrategias, ¿verdad? Para superar el duelo, ¿verdad? Los niños, ¿cómo es lo mismo, por ejemplo, de los adultos, este duelo, ¿verdad? Es el mismo fenómeno con los niños y con los adolescentes, y sobre todo en los niños, cómo hablarles, por ejemplo, a los niños de estas cosas de la muerte, porque hay muchos padres que dicen, no sé cómo hablarle a los chiquitos de estos temas, ¿verdad? Sí, bueno, primero que todo tenemos que entender una cosa, en todo el proceso de duelo está el cerebro funcionando. Está la química cerebral, está lo hormonal cerebral, está, por eso está tan de moda la elasticidad cerebral, en fin, un montón de términos muy interesantes, muy modernos que están acá. El niño, por lo general, aquí es donde a veces no sabemos cómo la edad exacta, pero el niño nace prácticamente en cero inteligencia intelectual, con un gran potencial, pero en cero con inteligencia emocional, un gran potencial, pero en cero, y la familia empieza a escribir en él, ¿verdad? Por eso es que muchas familias tienen como tabú no hablar de la muerte. Y unos papás, el niño pasa por tres facetas, la faceta concreta, la funcional y la ya que es más grande, que se llama la abstracta. Ese es el proceso de inteligencia y un proceso de niño. El niño en la fase concreta, por ejemplo, usted le hace una pregunta a cualquiera, ¿verdad? ¿Qué es esto? Entonces él dice, es de hierro, es aquí concreto, ¿verdad? Y ya la otra faceta es, otros niños, sirve para cortar, por ejemplo, un cuchillo. Y el otro dice, es un instrumento de corta que se utiliza en las cocinas, por ejemplo, ya una más elaborada. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos aspectos porque tienen que ver con algo que se llama el proceso de mielinización, que es el cerebro va creciendo en los niños y entonces en lo concreto, ¿qué es lo que pasa? En lo concreto, por ejemplo, siempre hay un animalito muerto, un pajarito, algo. Cuando uno va con un niñito, tiene que sentarse en lo concreto y decirle, vea, usted le puede echar aire, él no respira. Usted le puede dar comidita, él no come. O sea, como irle enseñando en concreto lo que es la muerte. Me explico. En los niños, estoy hablando en el proceso de los niños. Si ya son más grandecitos, entonces ya usted le va explicando, ¿verdad? Qué sé yo, hasta llegar a explicar que la muerte es un proceso mismo de todo ser humano existente en la tierra, ya todo es ya un poquito más grande, ¿verdad? En el caso de los adolescentes, aquí hay situaciones un poquito diferentes porque el adolescente está tratando de abrirse campo, ser el mismo, discernir de los padres, inclusive porque anda buscando quién soy yo. Digamos, la pregunta más importante, filosófica, ¿quién soy yo? Entonces, cuando pierden un padre, y eso es una de las cosas más terribles, o una madre, yo se los digo por experiencia, hay que ver, a mí me duele tanto cuando un niño queda de 9, 10 años sin su padre. A ver, ¿por qué? Porque los niños y las niñas nacemos de la mamá y nacemos apegados y necesitamos de una madre. Pero conforme va pasando el desarrollo, el varoncito deja a la mamá y se comienza a ir con el papá. Eso es algo muy bueno, pero también es una tragedia, porque si el papá no es un buen referente, él siente una fuerza natural de parecerse a papá. Y cuando se parecen a mamá, entonces ya vienen las distorsiones de muchas cosas. Entonces, y si es una niña, pasa con el papá y el papito es todo, se hace mujercita, ¡pum!, se va con la mamá. Ese es el proceso natural. Entonces, imagínese un niño que se le muere el papá
Y es que parece que es como algo tan horrible. Le pregunto, ¿hay un tío? No. ¿Hay un abuelo? No, no hay hombres. Entonces, ese niño le toca vivir sin el referente de lo que es un hombre, o una niña sin el referente de lo que es una mamá. Yo las atiendo aquí casadas y me dicen, Jorge, es que y mi marido se enoja porque yo no sé ni cambiar el chiquito y no sé coser una media, nada, porque no tuvo un parámetro, me explico. Por eso es que es tan doloroso en la adolescencia, porque más bien es cuando va buscando mayor identidad y resulta que se le trunca. Eso es terrible. Entonces, cada etapa de la vida tiene sus cosas, ¿verdad? Obviamente, si usted es una persona ya adulta que ha madurado, porque el jovencito, desgraciadamente la sociedad le dice, usted tiene que ser astuto, mentiroso, jugado, usted vale todo, todos los estímulos de autoestima, ¿verdad? Que yo no creo en la autoestima, yo creo en identidad y la estima que Dios le da a uno, pero darle a vos, a una persona decirle, ¿qué es para usted? Bueno, cambiarme esto, ponerme esto otro, hacer aquí, eso es mentiras, todo eso es pura apariencia, es una mentira porque internamente no pueden cambiar externamente, pero internamente eso no los va a hacer. Ellos dicen públicamente, mi estima, pero no saben ni lo que están hablando, desgraciadamente, ¿verdad? En cambio, con los que sabemos que sí somos hijos de Dios y que eso implica un montón de cosas para mi vida, es diferente, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es que por eso es que es tan complicado estos temas, porque agarran desde abajo hasta arriba, ¿verdad? Entonces el niño, en el proceso de duelo, los que tienen papás que sí los enfrentan, les enseñan que la muerte y que es parte, y que aquí, que allá, el niño lo va viendo como el proceso natural que Dios nos dejó. ¿Me explico? El adolescente que quiere ser el mismo, entonces buscando referentes, desgraciadamente, hoy en día se ha ido perdiendo aún el referente natural de un papá o una mamá. Ahora es la sociedad. Antes papá y mamá tenían una influencia en creencias y en conductas de un 80%, ahora lo tienen de un 20% y el 60% lo tiene la sociedad. Todo eso es lo Sí. que nos ha cambiado la sociedad, ¿verdad? Y así por el estilo. Sí, dice Bebe, bueno, hay una pregunta extra aquí, ¿verdad? No importa, Bebé yo si Díaz, puedo, con humildad, con mucho gusto, si no puedo. sí. Dice, ¿cómo toma un niño Asperger este tema? ¿O cómo le explica uno? Bueno, un niño Asperger, ¿cómo le explica uno este proceso de la muerte? Sí, es interesante. Ustedes recuerdan hace poquito que pasó un accidente, que se fue con la mamá y cayeron a un precipicio y el niño durmió aparte y todo, ¿verdad? Él no se quedó apegado a la mamá y dicen que es precisamente por lo que él tiene, es un poco autista, ¿verdad? Que es diferente Ujú. a este, ¿verdad? Del espectro autista, ¿verdad? Eso es muchísimo más complicado. Claro, yo no sé la edad que tiene el niño, pero en el niño se utiliza mucho la terapia de juego. Entonces se explica, por ejemplo, usted una familia, este muñeco es papá, este muñeco es mamá, aquí a quién querés decirle, regañarle o pegarle. Entonces el psicólogo va viendo los vínculos y las cosas, ¿verdad? Con respecto a la muerte, ahí se le puede ir en terapia de juego con figuras, ahora que hay muchas cosas en las computadoras, ¿verdad? Ponerles cosas ay, mira, atropellaron a este perrito, entonces irles como formando un juicio de lo que es la muerte. Me explico, porque ellos quedan francamente sin juicio de lo que es la muerte, es decir, no lo pueden, aunque quisieran, no lo pueden. Entonces es como muy concreto lo que yo te decía, ¿verdad? Como mostrarles figuritas, cosas de un animalito vivo, un animalito muerto, ¿verdad? Tiene que ser muy primario, muy concreto para que el niño lo pueda ir asimilando. No puedes irte más arriba porque no lo va a lograr. Me explico, es como un trabajo muy laborioso, ¿verdad? Entonces es Sí. como, hay especialistas que trabajan con los niños así, ¿verdad? Que ya logran manejar ese tipo de cosas, ¿verdad? Es lo que se me ocurre a mí, ¿verdad? Que sería como la terapia de juego, cosa que se ha ido perdiendo también, que me duele muchísimo, ¿verdad? Ahí Sí. también se maneja el miedo del niño a la muerte o a otras cosas, entonces por ahí se le va asociando
este tipo de cosas hasta que el niño logre un nivel de comprensión a su nivel, ¿verdad? Volviendo a Sí, eso. así es. Bueno, dice Bebé Díaz, más claro, más que claro, gracias. Bueno, don Jorge, bueno, creo que hemos abordado este tema de una forma pues amplia, ¿verdad? Y bueno, decidimos tocar este tema pues porque por lo general en esta época es que hay muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Claro, En esta época de Navidad y de Año Nuevo, ¿verdad? Porque por lo general tal vez no es tanto como si fuera, por ejemplo, el día del 15 de septiembre de la independencia o en por Semana supuesto. Santa, ¿verdad? Siempre se da como este tema del duelo, como que no sé, los sentimientos son como más fuertes en Claro, esta claro, etapa de fin de año que en cualquier otra etapa correcto, de fin de correcto. año, ¿verdad? No, no sé si habrá Exacto. una explicación para eso, pero no, yo le agradezco muchísimo Sí, pues yo el tiempo solamente quiero contarles esto. Aún yo atiendo gente aún más triste que tienen su familia, pero prefieren pasarlo solos. Imagínense qué duro. O sea, teniéndolas físicamente de poder, pero es tan malas las relaciones que no se soportan y prefieren pasarlos solos. Ese todavía es más triste, ¿verdad? Porque están ahí y no están son ahí. capaces Sí. de darse un abrazo. Sí, bueno, es una reflexión muy bonita la que usted acaba de decir. Yo les quiero decir a la gente que nos está viendo, los que todavía están conectaditos, si usted tiene el papá, si usted tiene a la mamá, abrace a su papá, Claro, abrace a su claro. mamá, Perdone, dele un beso, perdone, dele perdone. un beso a su mamá, a su papá, ¿Sabe por qué? Porque perdón. ninguno de ellos, cuando usted va entendiendo el pecado original, él es el culpable de todo, porque ahí vienen cadenas de cadenas de cadenas. Ningún papá en su corazón, yo que los atiendo, cuando lloran y todo, dice, es que yo no quería hacer daño. Es por eso te digo, son violentos, pero no agresores. Eso es lo triste, ¿verdad? Pero hey, hay que entender eso como hijo, uno está vivo por ellos. Claro, no salga de la casa usted enojado, no salga enojado de la casa, no se acueste, dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no Correcto. se acueste bravo, no se acueste Sí, enojado, antes de que sí, se ponga el sol, perdone a esa persona, al papá, a la mamá y todo, valore a esos seres queridos, por ejemplo, en vida, ¿verdad? Porque decía correcto. Eclesiastés, estos días he estado leyendo en un curso que yo estoy llevando de otra cosa, de finanzas, pero nos hablaba de Eclesiastés, la transitoriedad de la vida. Esta vida es Correcto. muy corta, esta vida La es vanidad, la vida pasajera, también habla de eso. esta vida es breve, ¿me entiende? Entonces usted Correcto. abrace, si tiene a su mamá con vida, abrácela, a su papá, porque el día de mañana hay gente que se lamenta. Nunca le dije a mi mamá te amo, nunca le Correcto. dije a mi papá te amo, y de ahí Correcto. ya nunca le llevó flores a ella, a la Sí, sí, viejita, sí, sí. y de ahí ya en un ataúd ya ella no las No puede se acuerda. ver, no las Correcto. puede oler, ¿verdad? Correcto. Entonces, valoremos a los seres queridos. Yo Correcto. quiero hacer una oración en este momento, Sí, quiero claro que sí. aprovechar la oportunidad, porque tal Por vez hay supuesto. personas que están viendo el programa o lo están viendo en forma indiferida, hay personas que ven el programa después o más adelante porque el horario de otros países no es el mismo que aquí de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, Ujú. quiero hacer una oración porque tal vez usted está pasando una situación difícil para que Dios traiga esa paz, ese consuelo, esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento, que la gente dice, pero ¿por qué esta persona está tan tranquila con todo lo que está Correcto. pasando? Es la paz de Jesucristo, es lo que don Correcto. Jorge y yo les hablamos de que nosotros tenemos
una esperanza mayor. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Señor, en esta noche yo vengo delante de ti, Señor, y vengo delante de tu presencia, Señor Jesús, Padre. Te pongo a cada persona que está viendo este programa, Señor, ya sea en vivo o en forma indiferida, Señor. Padre, trae paz a cada corazón, Señor. Trae consuelo a cada corazón, Señor Jesús. Te pido que quites la tristeza, Señor, y que pongas la alegría tuya, Señor, que puedan experimentar lo que dice tu palabra, Señor, que correrán ríos de agua viva, Señor. Padre, trae paz a esa persona que quizá este año ha perdido a un ser querido, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, a un hijo, Señor. Trae esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, papá. Pon ese bálsamo de sanidad, pon ese bálsamo, Padre, de sanidad en el corazón, Espíritu de Dios, Señor. Quita, Señor, toda tristeza, toda amargura, toda aflicción. Tu palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, Señor Jesús, amén. Padre. Solo tú, sí, Señor, puedes consolar el corazón afligido. Solo tú, Señor, puedes traer paz, Señor, al que no la tiene, Señor. Solo tú, Señor, puedes quitar toda desesperación. Padre, que en este momento, Señor, a través de esta oración, papá, hayan vidas cambiadas, hayan vidas restauradas, hayan corazones, Señor, sanados, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Revélate a cada persona, Señor Jesús. Padre, yo te pido por cada persona, y si tú conoces a Dios, pero usted dice, conozco a Dios, pero como una filosofía, una religión, pero no lo has hecho Señor de tu vida, Señor de tu corazón, no le has abierto tu corazón a Él, no has experimentado ese abrazo de Él, y hoy quieres abrirle tu corazón a Jesús. Di conmigo esta oración. Cristo Jesús, en esta noche, yo te abro la puerta de mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Límpiame, Señor. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, Señor, y haz de mí lo que tú quieras. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Don Jorge, yo le agradezco mucho por compartir este tema, ya casi 1 hora y media, habíamos hablado de 1 hora, se nos fue el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Pero yo le agradezco mucho a usted, y esta es su casa, y bueno, le deseo una feliz Navidad a usted, a su esposa y a toda su familia. Gracias. Buenas noches. Sí. Buenas noches a todos. Bueno, este es nuestro último programa. Yo quiero desearles a todos una feliz Navidad, un feliz año nuevo, que la pasen bien con sus familias y nos vemos el otro año si Dios así lo permite. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Bye, bye. Bye.